Me fui con los amazónicos, en canoa, sola. Otro camino es cuando uno tiene una necesidad. Los sueños los llegamos a ver como algo surreal. El punto es cuando no quieres cambiar. ¿Tenían un miedo de salir de esta zona de confort? Yo soy una entrenadora que de verdad te empujo a hacer algo. Mi abuelita en Chile, mi abuela, que fue uno de los seres más importantes de mi vida, estaba a punto de morir. Gracias a tu trabajo y a tu excelente trabajo y al máximo potencial, lograste de que una persona se quitara los pensamientos suicidas. Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Este episodio es presentado por Doctor Empanada, porque una empanada lo cura todo. Estamos ubicados en Avenida Marina 998, pero también nos puedes conseguir por Instagram como dr.empanada. Doctor Empanada, recetadas y operadas. Bienvenidos al segundo episodio de Enfocado Podcast. Estamos muy contentos, estamos demasiado felices porque hemos superado una barrera. El primer episodio estuvimos Roy y yo solitos y hoy tenemos una invitada, pero invitada de lujo. Nosotros le prometimos desde el episodio número 1 que íbamos a tener invitados de lujo y no lo vamos a defraudar, obviamente. Nuestra primera invitada vale oro. Y le digo que vale oro porque no solamente nos va a ayudar a nosotros como emprendedores, sino a ustedes también que están iniciando este proceso tan difícil como emprendedor. Es una persona que quiero mucho, que admiro mucho desde hace 4 años aproximadamente, pero ya viene trabajando en esto desde hace 10 años. Ella se llama Francisca Aguilar, es coach motivacional y creadora del método Máximo Potencial. Y se llama así porque ha sacado el máximo potencial de miles de personas, no solamente en Chile, sino en Ecuador. Pero que sea ella la que se presente, porque es una persona que desde que la escuchen hablar se van a dar cuenta que vale oro, vale oro. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida. ¡Wow! Esa presentación. Estoy on fire. Es que te conozco. Y además que te conozco, te admiro. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. A Roy, bueno, primero, gracias por la invitación, por esto de Enfocados, por esta maravillosa idea, proyecto, y que intuyo que va a ser un gran éxito por el propósito que tiene. Así que estoy entregada a ustedes, voy a ser honesta al máximo potencial, porque si no, para mí no funciona. Y voy a responder todo lo que quieran y voy a conectar también con esta energía bella que tiene Venezuela y que para mí ha sido importante porque varias personas especiales han sido venezolanas que han pasado por mi vida y que les he conocido. Así que nada es casualidad. Francisca, así que de mi parte, gracias, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como te estaba comentando detrás de cámara, estudiamos, bueno, yo que de pronto no te conozco en persona, estuve estudiando tu trayectoria y me pareces una persona increíble. Siento que ese método que has creado de tu máximo potencial es algo que de pronto está ausente. De pronto por miedo, de pronto por ansiedad, por inseguridades en muchas personas y sobre todo los emprendedores. Y qué bueno que especialistas y profesionales como usted permita a través de estas pequeñas ventanas que más personas puedan conocer su trabajo, su objetividad y sobre todo su liderazgo para motivar a personas que realmente lo necesiten. Y bueno, en este caso cuenta con Esteban, conmigo, como 2 aprendices. Claro. Roy, imagínate que ella te motivó. Claro. Cuando solamente supiste su historia. Ahora imagínate después que la conozca, después de este podcast. Imagínate si hubieses estado en una de sus capacitaciones, porque yo estuve en su capacitación de máximo potencial hace como 4 o 5 años. Y le puedo decir con toda seguridad de que me cambió la vida. Francisca, te quiero hacer una primera pregunta, porque por lo que estuve leyendo en tu página web, eres comunicadora social, eres periodista, pero es como que cualquiera que le gusta la comunicación social diría, quiero ser periodista, lo logré y es lo que me gusta. Pero sí, colocaste en tu página web algo que me llamó mucho la atención porque dijiste, soy periodista, soy comunicadora social, pero no es algo que me apasiona ni me llena. Y te diste cuenta que el máximo potencial es lo que te llenó. Entonces, yo quiero que me cuentes desde el día 1, ¿cómo fue que creaste el máximo potencial? ¿Cómo fue que dijiste, yo tengo este poder como para llegar a las personas y poder motivarlas y cambiarlas? Bueno, todo parte porque desde que era chica, desde que era niña, no calzaba mucho con los estereotipos que había. No me gustaba lo que las personas siempre hacían, no entendía.
y siempre me sentía un poquito al margen. Yo tengo una historia de vida, cortito lo voy a hacer para ir a la pregunta. Soy hija de madre soltera. Mi papá se pronunció muy poco, después ya no lo vi más. Y eso generó en mí un montón de cosas. Ya, obviamente, eso te establece ciertas creencias que luego en la vida te hacen ser de una manera. Yo era una persona muy tomable. Soy un poco domada, sí, pero antes era peor. Era terrible. Entonces, vivía con mucho miedo, me sudaban mucho las manos. Porque luego, cuando ya tengo 40 y algo, 45... Pero cuando me dices miedo era hablar en público o miedo... ¿Eras tímida? ¿A eso de verdad eras tímida? Ahora como... No sé si les ha pasado, pero es como una suerte de desprotección. Cuando tú no te crías con tu padre o con un ser de papá o mamá, te sientes desprotegida. Entonces, por lo tanto, hay una sensación de desprotección constante. Y por lo tanto, ¿qué te hace ser? Y a mí que me potenció mi carácter. Entonces, yo tengo este carácter, justamente nace por un tema de desprotección que yo sentía, porque en mi casa me amaron, tuve una infancia preciosa, pero sentía esa desprotección que venía desde el inconsciente. Entonces, ¿qué me hacía hacer? Ansiedad y me sudaban las manos. Eso ya no pasa, ya no me sudan las manos, por ejemplo. Ya ha avanzado un poco. Es decir, que el máximo potencial, pues, por lo que entiendo, el máximo potencial lo sacaste primero, lograste superarte tú y aprender de que tenías que sacar tu máximo potencial y luego te diste cuenta que eso lo podías aplicar a otras personas, ¿no? Eso es lo que entiendo. O sea, yo viví un proceso de transformación, porque... No sé si se les ha pasado, pero yo no era una persona que tenía como, no pensaba que la vida podía ser lineal. Entonces yo llegué a estudiar periodismo, pero no era porque, ¿cómo decir? Yo no sabía qué estudiar en la universidad. Y era la primera persona de la familia que podía ir a la universidad. Entonces yo no sabía qué estudiar. Y era como, sí, me gusta la radio, había hecho radio, comunicaciones, sí, porque comunicadora es como que nací comunicadora, y estudié esa carrera. Pero ¿saben lo que me pasaba? Cuando yo trabajaba, me acuerdo, tuve un trabajo en Santiago, y miraba, no sé si les ha pasado, miraba una muralla. O sea, estaba mi computador, y miraba una muralla y yo decía, no, esto no puede ser así. O sea, esto no puede ser la vida. ¿Cómo es esto? Y yo intuía que había más. Entonces decidí hacer un viaje a Ecuador, un viaje transformador. Me atreví a hacer eso. Y cuando voy a Ecuador, ahí encuentro mi propósito. Ahí nace máximo potencial. Nace desde ver que era capaz de hacer muchas cosas, que era útil, que tenía el talento para hablar en público y causar algo sin yo darme cuenta y sin tener la intención de causarlo. Que tenía fuerza, que tenía energía. Me fui con los amazónicos en canoa sola. Ellos hablaban quichua, yo no entendía nada. Ya me podía haber pasado cualquier cosa, no ocurrió, y me fui por el Amazonas, por un río X, que no puedo dar muchos detalles dónde estuve específicamente, pero estuve. Y cuando pasó toda esa vivencia y estaba ahí en la selva, ya en Ecuador, escuchaba mucho la música de Avatar, que es de este compositor, no lo puedo acordar ahora, el compositor de la música de Avatar, que ya murió. Bueno, el asunto es que yo lo escuchaba en mi mente, mientras cruzaba ese río. Veía las mariposas amarillas, veía todo mi sueño hecho realidad, porque era un sueño estar allí. Pero el sueño ahí nunca ocurrió por completo, porque no resultó estar en la selva. Y ahí la vida me lanza a 3.500 metros de altura, del mismo Ecuador, a Salinas de Guaranda. Había una comunidad de economía solidaria, de emprendedores netos, personas que habían pasado hambre y que para surgir, para avanzar, se transformaban en grandes emprendedores. Ahí conociste el verdadero significado del emprendimiento, imagínate. Real, o sea, tuve la suerte de vivir con Antonio Polo, que es un misionero salesiano, aún vivo, 83 años tiene, y él era un líder tremendo. O sea, vivir con un líder en directo, en su casa, escuchando todo el día, trabajar con él, que te enseñara cosas, te hace una suerte de un poco de imagen paternal también, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, intensamente se los cuento, porque la historia es como súper larga, pero todo eso me empujó a entender que yo tenía algo dentro que tenía que entregar. Y que eso, así como me mejoraba a mí, mejoraba a otras personas. Y ahí me enamoré. Nos parece súper interesante todo y creo que has tocado punto súper esencial que sé que muchas personas se van a sentir identificados porque no sabemos
que somos buenos en algo hasta que lo tenemos al frente. Y de pronto que estamos allí se nos da de una manera natural. Pero dicen que es de inteligente cuando lo desarrollamos y explotamos aún más esas capacidades que estamos por conocer. Y me parece una historia de emprendimiento y de vida increíble. Sé que tienes mucha historia por contar, porque estuve investigando y de hecho tienes una historia familiar bastante conmovedora, bastante importante, que también me gustaría hablar un poco de ella más adelante, pero me gustaría tocar una pregunta específica, ya que estamos en estos temas del comienzo de la motivación. ¿Cómo nosotros, los que queremos emprender o los que soñamos con tener algo propio algún día, cómo hacemos para extraer de nosotros mismos esa motivación o impulso para poder sacar nuestro proyecto o sueño adelante? Este episodio es presentado por Sabor Tomodore, es sinónimo de sabor venezolano, fabricantes y distribuidores por todo el país, de anchoas, salsas, néctares y mucho más. Lo consigues por Instagram como Tomodore BZLA. Mira, Roy, súper buena pregunta. Yo creo que existen muchos caminos y voy a nombrar dos, ¿ya? El primero tiene que ver con encontrar tu propósito. Creo que Viktor Frankl, que hizo el libro El hombre en busca de sentido, que yo lo recomiendo, yo se lo regalé justo a un venezolano. Mira, ahí está. ¿Lo ves? Ahí está, mira. Ese que está atrás, alumbradito de rojo, es ese. Casualmente es ese, te lo juro. Ese es el libro El hombre en busca de sentido, sí. Bueno, no lo he leído completo, pero voy más de la mitad, te lo juro. Un libro de estudio, ni siquiera hay que leerlo rápido, hay que ir, si es de a poco. Yo también lo leí muy de a poco, por lo mismo, mira, se lo regalé a un amigo venezolano, un profesor de hip hop, Nanox, de Barquisimeto, así que un abrazo para él, ya también, y cuando él, Viktor Frankl habla en ese libro, El hombre en busca de sentido, él dice que el propósito se descubre. Entonces, cuando uno quiere, realmente intuyes dentro de ti que hay algo más. Es como una intuición, no es algo muy concreto del mundo material. Pero tú sabes que tienes una fuerza, que tienes una energía, pero que no la estás invirtiendo en concreto en algo real. Estás trabajando, estás divirtiendo, te estás viajando, estás pasando necesidades, pero no estás viviendo. ¿Me explico? Así estés ganando dinero. Y así estés ganando dinero, imagino. Porque hay personas que ganan dinero, pero no están en su propósito. ¿Sí? Claro, o sea, es un tema como, ¿dónde está, como diría Ken Robinson, el elemento? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces yo notaba de que hacía cosas, que trabajaba, que me apasionaba, pero en el fondo no sabía por qué me levantaba en la mañana. No había un impulso real, ¿vale? Y el otro camino es cuando uno tiene una necesidad. Cuando no tienes que comer, cuando tienes hijos, hijas, cuando tienes que moverte porque hay algo que está pasando. Hay un punto súper importante que es el tema de la necesidad. De pronto lo que nos apasiona como seres humanos, no voy a decir que todo el mundo, pero a veces los sueños los llegamos a ver como algo surreal. Por ejemplo, en mi caso, al comienzo de mi historia, mi sueño era la parte musical, ser cantante, promocionar mi producto, promocionarme como artista. Y al momento de debatirme ante la necesidad de poder surgir con mi carrera musical, decidí en su momento, por corto o por mucho lapso de tiempo, trabajar en pronto, se puede decir de manera convencional, ¿vale? Por seguridad social, de bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para motivarnos que sí podemos llegar a sobrevivir, por así decirlo, o mantenernos o estar de una manera cómoda financieramente, trabajando en base o a pro de nuestros sueños? ¿Cómo se logra llegar a ese concilio con uno mismo para uno decir, mira, puedes hacerlo, atrévete, que tu sueño vale la pena? Porque ahí hay algo que no sale mucho, como no se habla mucho en este tipo de medios. Te hablan como cómo hacer dinero, y que creo que es bien importante, pero cómo hacer dinero, cómo hacer esto, pero en lo profundo, tu pregunta lleva algo profundo, pero las personas evitan la profundidad, y sobre todo cuando estamos en estos podcasts es como, no lleguemos allí porque es incómodo, no lleguemos allí. Pero la pregunta que tú has hecho tiene que ver con que en realidad
llega un momento en que sientes que no te sientes feliz viviendo de una manera, sea la que sea. Claro. Hay un vacío. O sea, puedes tener todo, ojo, todo, pero hay algo que no cuaja. Y cuando Es que como lo decía Francisca, hay unas palabras que copié tuyo de tu página que decía, estoy trabajando, pero esto es todo. Son 8 horas trabajando, solamente eso. Entonces me quedo con esas palabras porque te entiendo perfectamente, también me pasaba, cuando no trabajaba 8, sino quizás hasta 12 horas al día. Y estaba bien, quizás estaba bien económicamente, estaba tranquilo, pero no era lo que me apasionaba. Y por eso te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero hay algo más allá, Francisca, que es el miedo, que es nuestra zona de confort. Si bien yo no estaba feliz, no estaba como que en mi propósito de vida, pero igual tenía un miedo de salir de esta zona de confort y emprender y darle, ¿no? Y darle. Entonces, ¿qué recomendación le das a esas personas que están en esa zona de confort tan bonita y tan estable, que no es estable al final, como para salir de ahí y nos fuimos a emprender? Porque cuando uno está en la zona, cuando digo la zona es la zona de confort, ¿ya? Cuando uno está en la zona, uno cree que vive. Cuando uno está en la zona, uno no progresa. Y nosotros, los seres humanos, estamos configurados porque tenemos un deseo de progreso, porque te mantiene viva, te mantiene vivo, te mantiene con ganas. Entonces la zona es preciosa, pero te aburre, te quejas, ya no te gusta, la vida siempre es igual, no agradeces, porque estás en la zona, entonces como que todo parece que te lo mereces, ¿no es cierto? No, yo me lo merezco, tengo una ducha de agua caliente, es una maravilla para muchas personas, y ay, no, pero es que el agua ya no me sabía como quería, o sea, así de banales llegamos a ser cuando estamos en la zona. Pero llega un momento en que a mí me encanta la incomodidad, o sea, cuando me pasa, no, pero luego después la aprecio, porque la incomodidad te empuja, o sea, y ahí viene lo que decía recién, tanto la necesidad te empuja, sí, vaya que sí te empuja, como cuando despiertas y te encuentras para lo que sirve, cuando hago propósito es para lo que uno realmente sirve, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi ikigai? O sea, ¿cuál es mi motivo? ¿Por qué estoy acá? Y yo hice ese viaje para responderme esa pregunta, porque pasé muchas como incomodidades, pero porque lo decidí en el fondo hacer, y Claro. que mi vida comenzó allí, cuando comencé a los 33 años en ese viaje. Antes era una pseudo vida, mucho carrete, yo ahora ni siquiera bebo, fumo, seré un poco aburrida para algunos, pero a mí me gusta tener energía. Y yo mejores tengo hábitos. energía hasta los 90 años, pues. No sé si o no, pero es mi intención. Entonces, Claro. la vida se fue modificando en la medida en que yo empecé a entender cosas, que quería tener esta energía vital, que es la que tú sientes cuando uno comienza a hablar, ¿no es cierto? Esto es una energía vital, tú sientes, pero Claro. esto estamos a distancia. Roy está en Venezuela, tú estás en Piña, yo estoy en la comuna de allá de Limache, que ojalá se haga famosa a partir de este podcast, ¿ya? Entonces quiero que entiendan que en el fondo la energía vital se cultiva, pero todas esas cosas uno las va aprendiendo en el camino porque hay un despertar que de verdad te dice un día no fumes más. A mí me pasó así, desperté, no fumes más, desperté un día, no bebas más y no bebí. No es que una cosa que lo decidí, que lo quise dejar, no es un tema moral, no sé qué pasó, escuché una voz. Entender o caer en la realidad que realmente estamos en un centro de confort, porque de pronto puede estar el caso de que tengamos ciertas motivaciones y podemos crearnos la fantasía o la ilusión de que realmente estamos soñando o estamos trabajando, nos estamos proyectando hacia ese objetivo, pero realmente es una mentira autoimpuesta, ¿no? Y seguimos estando en el mismo lugar que hace 5 años, en nuestro centro de confort, por miedo a atrevernos a cosas grandes, pero a su vez nos mentimos a nosotros mismos diciendo que no, si lo estoy luchando, si lo estoy haciendo, si me estoy preparando, pero realmente seguimos estáticos. ¿Cómo nos damos cuenta que no nos hemos movido? ¿Cómo caemos en realidad? ¿Cómo despertamos y vemos que realmente todo ha cambiado excepto nosotros mismos? Porque algo dijo Esteban hace un rato que tiene que ver con el miedo. Y el miedo creo que te mantiene en la zona, ¿vale? Entonces el miedo es poderoso porque el miedo en el fondo tiene sus cosas buenas, porque si no tuviéramos miedo metido en un edificio y pensando que voy a volar, ¿no es cierto? Bueno, puede que pase, yo creo en todas las posibilidades, pero es poco probable a lo mejor que eso ocurra.
¿me entiendes? Entonces, Claro. cuando uno está en la zona, muchas veces está atrapado por el miedo, entonces el miedo hace que uno o huya o esté estático en un lugar. Entonces, el miedo, hay muchas formas de sentir miedo. Yo inicié esto diciéndoles que por el tema de la desprotección que yo sentía, que esa era mi lectura desde niña, obviamente eso me detenía a hacer las cosas, pero me pasaron ciertas situaciones un poco densas que en realidad dije, no, yo quiero más. Entonces, cuando tú estás en la zona, cuando tú estás en esa forma estática, es porque hay una voz que te dice que no lo hagas, que no intentes más, que te quedes siendo del montón, que seas como la manada, porque siendo de la manada no vas a ser rechazado, siendo de la manada siempre vas a ser aceptado, querido, amada, amado, ¿me entiendes? Entonces en esa dinámica me quedo súper cómoda o cómodo, pero en el fondo insatisfecha totalmente. Porque Hay algo que voy a decir, Francisca, que me atrevo a decir porque te conozco. Sí. Que tú tienes una página de Instagram que se llama Ella Principiante, ¿cierto? Sí. Así en esa es, página, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo bailo hip hop, porque eso lo hacía cuando tenía 14 años, tenía mi grupo de baile, y a los 40 vi una presentación de Pablo Peralta bailando con James Sott, que es un bailarín del Circo del Sol, que no tiene una pierna. Y el tipo baila en una presentación de la Teletón y me explotó la cabeza. Y yo me recordé que bailaba. Y se bailó de nuevo y se encendió algo dentro. Es raro cómo funcionaba, pues se encendió algo, empecé a practicar. Fui incluso a la escuela de Pablo Peralta, pero me quedaba muy lejos, Y cuando vuelvo a Ecuador, entro a estudiar hip hop con un profesor venezolano que es Nanox. Y ahí exploté hasta que ven una audición y todo eso. Y tengo mi Instagram de baile, ahí tengo mi locura. Ahí creo que mi Instagram profesional ya soy máximo potencial. Claro. Pero mi Instagram de baile, ahí está el backstage del emprendedor, la emprendedora, el que sueña. Ahí está la vivencia emocional, que significa... Claro, y lo bonito de todo fue que lo comenzaste ya a los 40 años, que eso es lo que más admiro. Ahí va, creo que es el momento de que te confieses, hermano. Sí, digo. Ya Francisca ha declarado que es bailarina, yo soy cantante. Cuéntanos, ¿cuál ha sido ese objetivo que has puesto en pausa para ejercer tu camino como emprendedor? Cuéntanos tu secreto más oscuro. Sí. Bueno, si necesitan un productor, aquí estoy. Manager. No, mentira. Un manager, sí. No, pero de verdad, yo tengo un sueño, y mi sueño es ser conferencista, es dar conferencias, sí, quisiera eso. Y no es que lo tenga en pausa, no es que no lo pueda hacer, sino que es algo que no me siento preparado, ni que tampoco, al momento que lo haga, no quiero que sea hablar de nada, quiero que sea hablar de un objetivo, dar una meta. Pero... Sí. Yo creo que tú lo tienes eso, no voy a hacer como en este instante, pero digo que lo tienes. El punto es que, ¿sabes lo que pasa? Y emprendedores y emprendedores que están escuchando, a las personas que sueñan, a las personas que están haciendo algo, que quieren hacer algo, es que uno espera tener todas las condiciones para lanzarse, ¿no es cierto? Pero esas condiciones nunca llegan. Entonces, me acuerdo que Antonio Polo me decía, hay que empezar. Como sé, hay que empezar. Pero hay que empezar. Y yo, si les contara cómo comencé, como todo el mundo, o sea, con nada. Recuerdo que cuando tuve que dar una charla, me ultra preparé, como un guión, teniendo miedo que se me iba a olvidar algo. Pero lo cierto es que no podemos dejar el corazón afuera. Es que creo tanto en las palabras que está diciendo Francisca, que, de hecho, creo que lo dije en el primer episodio, pero el día que yo pensé, un día yo me estaba bañando y pensé, yo quisiera hacer un podcast, porque estaba escuchando un podcast. Y ese día Roy me escribió y me hizo la propuesta. Le dije que sí, de una. Y hace poquito estaba hablando con Roy y le comentaba de que, de hecho, hablamos entre los dos y dijimos, nuestro sueño también es hacer una conferencia, dar una conferencia. Y me llegó una propuesta que no puedo decir ahora, pero me llegó una propuesta formal para una conferencia. Y si se da, lo van a saber en pocos meses, pero me llegó la propuesta formal, Francisca, y obviamente que la acepté. Así que no puedo decir mucho, lo que sí puedo decir es que es mi sueño y que en este momento, después de mucho tiempo, muchos años,
siento que estoy un poquito más cerca que antes. Si no se me da esta propuesta que me está dando, estoy seguro que va a llegar otra, o si no, yo la busco. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Este episodio es presentado por Llano Barber. Es una de las mejores barberías calificadas en Viña del Mar, ubicado en Villanelo, justo al frente a Santa Isabel. También lo puedes conseguir por Instagram como Llano Barber Shop. Pero has capacitado a muchas personas, tanto en Ecuador como en Chile, y también, por lo que sé, también lo haces de manera online. Pero hay una persona, sin decir nombres, que te ha contratado y que tú digas, esta persona no tiene potencial. Haga lo que haga, el máximo potencial para esta persona sería el perfil? no va. ¿Cuál sería el perfil de que no? El máximo potencial es para cualquier persona. Mira, el perfil de que no, es que recuerdo a una clienta que tuve. Sí, fue duro. Para mí, en realidad, duro. Es que la recuerdo así, la tengo que ver. No es que no tuviera potencial. Si el tema... No creía. Todo ser humano lo posee, desde mi creencia, por eso abuelo. Total. El punto es cuando no quieres cambiar. Ahí no hay nada que hacer. Te pones la nariz, te pones una peluca, da lo mismo de que hagas. ¿Me entiendes? Como como una imagen del payaso, ¿no? Hago malabarismo, no resulta, me pongo la nariz tampoco, me pongo una peluca crespa, no. Entonces, ¿qué hago? Me cambio ropa, ¿me entiendes? Canto, bailo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me sucedía con esta persona, con esta clienta? Era una mujer. Uno quería cambiar, entonces me hacía la vida imposible cuando la quería entrenar. Y yo decía... Imagínate, lo difícil que sería. Porque soy humana, no es que estoy en modo zen todo el día. No, yo tengo carácter, ¿me entiendes? Yo soy una entrenadora que de verdad te empujo a hacer algo. No es como, sí, pobrecito. No, o sea, como que tú me conoces, Esteban. Yo voy porque ese es mi estilo y al que le viene bien, coincide súper bien. Y hay gente que no le gusta eso, pagar. Pero en este caso, cuando una persona no es que no tenga potencial, es que no quiere cambiar. Francisca, aquí complementando un poco o curioseando, porque todo lo que estás diciendo es una realidad que vivimos todos los días y de pronto con seres queridos, que vemos, que nosotros buscamos que accionen, que despierten, pero obviamente para también dar consejos o motivar a otra persona, existen herramientas y para eso están los profesionales como tú, coach realmente preparados, que tienen realmente los métodos o fórmulas, si se les puede llamar, no sé si estoy en lo correcto, para lograr esos objetivos. Pero pasa muchísimo que las personas dicen, lo que pasa es que yo aprendo a mi tiempo. Eso está bien. ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? ¿O de pronto es una excusa más para no poder hacer las cosas? ¿O crees que eso sí está bien? Buena pregunta, Roy. Las dos cosas. Ya, porque es cierto que todos tenemos ritmos distintos. Mira, tan simple como a qué hora te levantas en la mañana, hay personas que no son de la mañana, son de la noche y tienen otro ritmo. Perfecto. ¿Ya? Y obviamente cuando estás haciendo tu trabajo, en este caso cuando estoy entrenado, estoy siendo coach, tengo uno de los talentos, porque lo tengo muy claro, es que puedo leer muy rápido los patrones. Puedo leer tonos de voz, el lenguaje corporal, pero yo antes de ir a la respuesta yo pensaba que eso era normal, o sea que a todo el mundo le ocurría. Entonces yo veía a esta persona y podía describirla sin prejuicio, sino como lo que veía el patrón. Y después me di cuenta que no. Entonces, eso yo lo agradezco porque viene del software. Entonces, cuando yo estoy con alguien, puedo leer, ver, sentir, hasta la ansiedad que tiene la persona, se me mueve el cuerpo a mí. O sea, es un nivel como que me ha permitido hacer mi trabajo y que tenga siempre resultado. De un 100%, siempre es un 90, un 95. Y yo no me certifiqué como coach. Yo me autoeduqué. Y las personas me contratan y me pagan. A veces me han pagado mucho por los resultados. Porque nací para esto. Pues es como que Roy nació para cantar, yo nací para esto, ¿se entiende? Y a lo mejor Esteban para ser conferencista. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que es bien importante entender que las personas a veces tienen su ritmo y tú tienes que saber conectar con esas personas para ir en ese ritmo. Pero cuando son excusas, yo sí se las digo. Le digo, no, sin engaños. Y si no quieres, y si no tienes ganas, porque todo parte del querer de la persona, y uno no hace magias, no se puede. Si no quieres, dímelo y seguimos. Está bien, pero
Yo no entreno a personas que no quieran cambiar. Desde ese cliente que les comenté, yo tomé esa decisión. Yo no entreno a quien no quiera. No quiero perder mi tiempo. Suena súper fuerte lo que digo, pero es tu tiempo. Es tu tiempo de vida que a otra persona se lo puede dar y que quiera. Yo tengo muchos sueños. Justamente por eso me reía, Francisca, y disculpa que me reí cuando estabas hablando y que te interrumpí, pero yo estuve en tu capacitación, ya lo dije. Y hubo un momento que estuve y había una de las participantes, que obviamente no puedo decir nombre, y de hecho no creo que ni recuerdo el nombre de ella. Pero ella siempre llegaba tarde, y la tercera vez que llegó tarde, Francisca lo que hizo fue que dijo, no ha llegado, al momento que llegue, por favor, todos guarden un silencio, que sea un silencio incómodo. Bueno, cuando ella entró, todos estábamos callados, ella entró, buenas, todos respondimos como muy bajito, buenas, se sentó y todos callados. Ella se sienta y miró a los lados, súper incómoda, y después Francisca le pidió disculpas, pasó como 1 o 2 minutos, le dijo, disculpa, esto lo hicimos porque está llegando tarde. Desde ese día nunca más llegó tarde. Entonces yo estoy seguro que con ese método tan sencillito ella cambió ese hábito de llegar tarde siempre. Sí, es que tengo una memoria. Lo que pasa es que por la impuntualidad, tengo un tema con la impuntualidad. El primer me pasó con mi contador y me enojé mucho. Y es porque siento de que esa es mi creencia, no es algo correcto, ¿me entiendes? Las creencias te dominan. No es que tenga que ser así, pero leo que es una falta de respeto si alguien me hace esperar 15, media hora, 45 minutos, creo que es bastante, ¿no? 45 minutos, y que no te dice nada, que es diferente, sí, pucha, 5, ¿me entiendes? Entonces, claro, sí me acuerdo de eso, y creo que hay diferentes como métodos chiquititos que uno puede aplicar en las personas, pero para que puedan verse a sí mismas. Porque tú no puedes hacer cambiar a alguien, pero sí puedes ayudarla o colaborar a que se vea. Sí. ¿Cómo uno cuando emprendedor o persona nos damos cuenta que necesitamos un coach motivacional? Mira, hay buena, todas las preguntas no es que sean todas buenas, pero que las encuentro buenas, pues no sé, como mira que te pregunten, ¿ya? Así que, carita feliz. No las tengo acá, pero carita feliz. ¿Ya? A veces pasa que las personas necesitan un terapeuta y no un coach, por ejemplo, ¿cierto? Y no saben distinguir. Hay una diferencia, pero cuando tú necesitas un coach o una coach, es cuando, por ejemplo, tienes algo en mente que quieres hacer o algo que quieres progresar y quieres saber la ruta y quieres saber el cómo. Tú mismo encontrar tu cómo y hacerlo. Ponerte en marcha, tener resultados, ponerte en acción, tomar una decisión. Todo eso lo puedes trabajar con una coach o un coach. Hablan de acompañamiento, pero la verdad, en mi caso, yo soy media disruptiva, yo no acompaño solamente por acompañar. Yo trabajo para que tú obtengas resultados. Porque las personas cuando logran resultados, les viene un golpe de dopamina y eso las hace intentar de nuevo para tener otro resultado. Entonces, si estás así en tu zona, ¡pum!, un choque de dopamina, me pongo en acción. Y ese es el punto. Lo bonito del máximo potencial, Francisca, que no solamente te contratan personas naturales, sino que también personas jurídicas. Has trabajado con muchas empresas, por lo que entiendo. Sí, he tenido la suerte, de trabajar con entidades latinoamericanas. Trabajé justamente la última vez con Latitud R, en términos de empresas como, es una entidad grande que agrupa muchas empresas importantes, y entre eso el Banco Interamericano de Desarrollo, Coca-Cola, en fin, ¿ya? Y tuvimos un trabajo precioso, un programa de liderazgo con 12 líderes del Movimiento Nacional de Recicladores de Base de Chile, por ejemplo. En el ámbito de educación me han tocado también como desafíos de entrenar a un gran número de personas. Por ejemplo, estuve con jóvenes, con estudiantes de distintas edades. También me han contratado fundaciones para trabajar con emprendedores también. La verdad es que si bien trato siempre de perfilarme por alguna parte, pero una parte de mí sabe que esto no es solo para un grupo ni para X personas. O sea, si me llaman, voy. Es un valor. Y eso me parece increíble que lo toques porque, como vuelvo y repito, eres un especialista y así muchas personas van a darse cuenta de una realidad, a pesar de que esta conversación de pronto no es el formato o no es la presentación o las herramientas que utilizas para dar las asesorías. Creo que muchas personas se van a nutrir y van a ver la capacidad de entendimiento que puedan aprender de tu persona. Quiero tomar este espacio, este momentico,
para proponerles a los dos, ¿qué les parece si hacemos una dinámica? ¿Vale? Que participemos los tres. ¿Cuál fue ese momento que nos sentimos presos de nuestros miedos, que dijimos, de aquí no me puedo mover, y cómo hicimos para resolverlo? Y, en la misma pregunta, ¿cuál fue ese momento de nuestra carrera que dijimos, wow, todo lo que estamos haciendo, ese día que tuve miedo y ahora que no lo tengo y ahora que estoy echando hacia adelante, puedo descubrir que todo valió la pena? ¿Cuál sería ese momento para ti, Esteban? Claro, vamos en orden. En mi imaginación, en la fila india, tú estás aquí de primero. No, está bien. No, mi mayor miedo, y lo he dicho muchas veces también, fue justamente cuando me quedé desempleado en plena pandemia. Quedé desempleado en plena pandemia, sin documentos, sin trabajo, sin plata, sin muchas cosas, pero con ánimo y con una perrita. Y bueno, y mi pareja también. Pero ese fue mi mayor miedo. Y lo bonito de todo que fue justo ese miedo el que me hizo mover. Justo por ese miedo, porque yo tenía un miedo grandísimo, pero grandísimo. Yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Me devuelvo a mi país? ¿Me quedo aquí? Tenía el RUT vencido, el pasaporte vencido. Ninguna empresa estaba contratando, todo lo contrario, estaban despidiendo. ¿Qué hago? Hacer el cuento corto, fue cuando se me ocurrió la idea del negocio. Se lo propuse a mi esposa, que es mi socia, y coordinamos. Me dijo sí, le damos y comenzamos. Entonces, fue ese miedo lo que hizo que comenzara mi primer negocio. Si bien yo antes tenía emprendimientos, pero eran emprendimientos pequeños, vendía cuadros, otra cosa. Esa idea fue justo por un miedo. Entonces, a veces los miedos no son tan malos. Miren, a mí me ocurrió que yo vivía en Ecuador y me había costado mucho obtener la visa, pero una visa de permanencia. Y al momento que la obtengo, mi abuelita en Chile, mi abuela, que fue uno de los seres más importantes de mi vida, estaba a punto de morir. Y yo y en el momento en que ella está, que me dicen le quedan pocas horas, me entregan la visa. Todavía me acuerdo. Y yo en ese teléfono, no, fue terrible. Y yo no tenía dinero para poder viajar de inmediato porque los pasajes son muy caros cuando uno los compra de un día para otro. Y 3 amigos chilenos me pagaron el pasaje. Y llegué. Cuando llegué acá, las 72 horas se prolongaron y eso significó de que ella pudo estar viva 6 meses. De esos 6 meses, aquí viene lo difícil. Creo que esto para mí es súper serio porque esto dice que esto para mí es tan serio el camino que he tomado, porque como yo tenía recién una visa, la visa decía que no podía estar más de 3 meses fuera del país. Claro. Y yo estaba en Chile cuidando a mi abuela, Carmen, y tenía que tomar una decisión, o quedarme en Chile o seguir haciendo el camino. Y le pregunté a ella, la garganta empieza inmediatamente con sus cosas, ¿no? Y le pregunté a ella qué podía hacer. Ella tenía un ictus, tenía un derrame cerebral, entonces tenía como un 30% de su cerebro bueno. Siempre fue muy brillante y ella estaba en otro estado, estaba postrada. Y le pregunto qué puedo hacer. Yo realmente no sabía qué hacer. Y ella me dice, ¿cómo puedo ser feliz? Le pregunto en su estado. Pero las personas que les ha dado un derrame tienen estados de conciencia muy amplios, cuenta la leyenda. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser feliz? Esa fue la pregunta. Y me dice, viviendo en Ecuador 3 veces, viviendo en Ecuador. Toma la decisión de volver. Sí. Y tomo la decisión de volver, pero eso significaba que... Decisión difícil. Nunca más le iba a volver a ver. No, horrible. El impulso fue, yo la amo y la amaba, o sea, el ser que más he amado. Y dije, voy a hacerlo, me voy. Entonces cuando yo me fui, la dejo en esa cama que estaba en un lugar, ella en un lugar para postrados. Veo su espalda, me despido, camino, veo su espalda y me voy. Nunca más la volví a ver, no fui ni a su funeral, estaba en Ecuador. Me enfermé después de eso
porque no hacía el duelo, que era muy brutal el dolor que tenía. Y ahí comienzo a hacer esto ya, como formalizar esto que hacía. Dije, ya sí, ¿qué más me puede doler? ¿Qué más me puede pasar después de esto? Dije, pero ¿qué ocurría? Y este es el punto, y es que cada vez que mi mamá, en este trabajo, lloraba mucho con las personas más cercanas porque decía que yo había cometido un error de dejarla. Si me estaba yendo mal. ¿Para qué? Lloré 7 años, yo creo, de muchas veces situaciones difíciles. Hasta que el inconsciente me mandó un regalo, vierte la imagen y la veo que se despide de mí en pandemia. Y fue como... ¿De verdad? Sí, lo pude ver en la imagen. Qué bonito. Se pasó sola, yo estaba sola en pandemia y me acuerdo, estaba sentada y se cambió la imagen y ella se despide de mí y eso me dio calma y eso como que me dejó libre. Entonces, cuando me dice alguien si quiero hacer esto o si tú no te has sacrificado esto, yo digo, es que tú no sabes la decisión que tuve que tomar un día en mi vida para hacer esto. O sea, di la señal, crear al universo, a Dios, a la fuente, nombre que tú quieras ponerle a lo que crea todo esto, la energía, ¿no? Entonces, por eso es tan serio para mí. Y bueno, al comienzo del episodio Qué bonito. Dije que había una historia bastante Muy bonito. interesante y precisamente Admirable. era esta. De verdad, cuando la escuché por primera vez, me cautivó muchísimo y qué bueno que nos las compartieras. De verdad, respetamos mucho y admiramos mucho más tu persona por ese hecho. Sé que es una historia que de pronto te trae emociones y qué linda que la hagas pública en este portal. Y bueno, y ese momento especial, Francisca, que dijiste, wow, a pesar de todos los sacrificios, los esfuerzos, valió la pena. ¿Cuál fue ese momento, esa experiencia que viviste que dijiste, wow, lo estoy logrando? Hay muchos momentos, pero uno de los momentos que lo viví en 2022, estaba entrenando a niños de entre quinto, básico y cuarto medio todos juntos en una sala. Estaba haciendo el curso de mentalidad de liderazgo y los niños gritaban yo sí puedo, ¿no? Y alzaban los brazos, porque hay una dinámica que siempre hago, un ejercicio de transformación, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo, que es la creencia que promuevo. Entonces los niños, y un niño pidió la mano y dijo, si lo vuelven a hacer esto, yo vuelvo a venir, porque no saben lo que ha significado para mi vida estar acá. Y empezó a contar, un niño pequeño, un niño de, no sé, 9 años, 10 años, la profundidad que para él había tenido vivir una experiencia así de cambio. Y en ese mismo contexto, con ese mismo grupo de personas, había una chica que había tenido pensamientos suicidas. Y yo supe después que después de vivir la experiencia, le había dicho a su orientadora que ya no tenía esos pensamientos. No, imagínate. La profundidad de ese... Entonces, si pasa algo así, tienes que entender que por eso tienes que usar tu poder. Por eso tienes que escuchar para qué vienes. No es así. Eso tienes que entender. Porque si no, le privas al mundo de muchas cosas, porque es como servir en el fondo. Tu propósito está vinculado con el servicio. Sirve. No significa que por eso vas a andar por la vida como caminando descalzo por la calle. No, eso no. Servir significa muchas cosas, pero entre eso entender dónde pones tú todos tus talentos al servicio de algo más poderoso. Y eso fue para mí. Ahora, si antes te admiraba, ahora te admiro más, Francisca. Porque te lo juro, y esto lo juro y te pido disculpas, porque estaba esperando que dijeras mi mejor momento fue cuando llené un salón de 1000 personas o de 500 personas. Pero que me digas que tu mejor momento, cuando te diste cuenta que lo estabas haciendo bien, fue cuando, gracias a tu trabajo y a tu excelente trabajo y al máximo potencial, lograste de que una persona se quitara los pensamientos suicidas, o de que un niño te dijera lo que te dijo que te impactó tanto. Eso habla también de la buena persona que eres. O sea, de verdad me sorprende mucho y te admiro muchísimo más. Porque comenzaste hablando de este podcast del propósito y ya estamos casi por terminar y estás hablando de tu propósito. Y eso es lo más bonito de todo. Roy, y pensándolo bien, Roy, te hiciste el loco. Yo dije mi miedo, Francisca dio su miedo, ¿cómo lo superó? No dijiste nada. Nada, pero solo te y ahora me da miedo contar un poco la historia. No, bueno, realmente como lo he explicado, yo creo como que me voy a lanzar de nuevo cantante porque sigo haciendo hincapié en eso. Bueno, nunca es tarde, ¿verdad, Francisca? Nunca es tarde.
Mi miedo fue, mi mayor miedo es cuando me estaba dedicando netamente a la música. Era un muchachito, tenía yo 17 años y me salió un quiste en las cuerdas vocales que se transformó en un pólipo a ser ya un tumor, básicamente, y me operaron. Y duré varios meses sin poder hablar y mi lado de frustración o de miedo, de pánico, de decir, ya no voy a hacer lo que quiero, me llevó a pensar muchas cosas de pronto trágicas. Pero bueno, se me metió una personalidad emprendedora, una mente emprendedora, y dije, tengo dos opciones: o me quedo aquí llorando sin poder hablar, o realizo un proyecto que se vincule a mi área, pero que no sea yo que participe. Y armé o creé mi primera academia de teatro y música, contraté a profesores y yo simplemente la supervisaba. Y ahí nació mi primer emprendimiento, que fue una academia artística. Y bueno, creo que eso desde ahí, desde 17 años, empezó como esa chispa de querer innovar, esa chispa de querer impulsar mi vida hacia adelante, porque la vida es solo una y si no la aprovecho en estos momentos, creo que muy pocas oportunidades en futuro se puedan presentar, y tal vez sea un pensamiento errado. Francisca, no sé, tú nos dirás si el tren de la oportunidad pasa una sola vez o pasa varias veces, pero yo en ese momento sentí que no, que era una sola vez y tenía que hacer con mi tiempo algo valioso. Bueno, Roy, primero, esto de la voz, yo te entiendo, pero yo hubiera estado deprimida. Sí, mucho, mucho. Porque sin la poder voz hablar ni siquiera, imagínate. es muchas cosas, sobre todo para alguien que la quiere utilizar, pero en general eso de no poder tener voz es como no poder literalmente tener voz para expresar, para decir, para conectar. Entonces, no fue tan fácil, pero claro, tú dices que eso te impulsó a hacer algo poderoso. En Venezuela tenemos como un dicho que dice que el tren de las oportunidades pasa una sola vez. ¿Eso es cierto? Mira, yo creo que uno tiene que estar atenta al momento. Y cuando viene algo, una señal, una oportunidad, una conversación, conocer a alguien, un podcast, no sabes, ¿me entiendes? Uno tiene que estar atenta o atento a decir, lo tomo o la tomo, ¿me entiendes? Y cuando ese momento llegue, ese momento es un momento importante para ti. Tú tienes que darle esa importancia. Porque las oportunidades, lo que pasa es que, a ver, no sé si, bueno, existe un científico que me encanta, que Joe Dispenza, y que quiere ir a su seminario, ¿no? Los seminarios lo hacen en diferentes lugares, no son tan baratos, pero sí o sí dije el 2023 voy a ir como sea, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que Joe Dispenza habla que existe un campo de posibilidades, ¿ya? Estamos hablando de cuando estamos conectados con la energía, cuando reconocemos en el fondo que existe algo más que esto material, ¿no es cierto? Como decía Wayne Dyer, somos un espíritu, una experiencia humana, ¿no es cierto? Entonces, tomando eso y conectando con Joe Dispenza, está el campo de posibilidades. Y el campo de posibilidades está todo aquí, pasando sin tiempo. Si alguien vio Interestelar, recuerda la parte final, cuando el tipo cae por un hoyo y se da cuenta que están todas las dimensiones ahí, pasan todos los momentos de su vida. De eso estoy hablando. Me estoy volando muy alto, pero yo estoy... No, está bien. Se parece a mis tatuajes. Estamos conectados. Entonces, cuando estamos comprendiendo de que hay un campo de posibilidades, que no existe el tiempo como nosotros lo experimentamos, entonces están todas las posibilidades. Pero ¿cuál es la diferencia, Roy? Es buena la pregunta, que cuando no estamos conectados, cuando no calmamos nuestra mente, cuando no cerramos los ojos, cuando no conectamos, es decir, aquietarse, no es posible ver nada. O sea, las posibilidades siempre están allí, solo que a veces las ves y a veces no las ves. Hay que trabajar para verlas, por eso hay que trabajar en como este canal de contacto, como decir, mientras tú tienes ciertos hábitos, cierta forma de vivir, el cable está súper bien conectado. Y a veces uno pierde la conexión cuando uno se frustra, cuando uno está lleno de ego.
a mí yo siempre digo, yo tengo mucho ego y siempre estoy ahí mirándolo. O sea, no es una cosa que no lo sepa, ¿me entiendes? Uno sabe sus sombras. Es bien bueno conocer las sombras para entender cómo te controla. Entonces, hay que entender bien que las oportunidades, es cierto, pueden pasar una sola vez, si uno vive como un portal que es. Pero si uno va más allá, las posibilidades siempre están, solo que hay que poder verlas, saber cuándo atacar. Por eso es tan esencial visualizar, porque yo hago contacto con esa posibilidad antes de que suceda. Tengo, Esteban, una pregunta que hicimos por nuestras historias, que preguntamos qué pregunta le harías a nuestra coach motivacional, y preguntaron, importancia de motivar a los trabajadores en nuestros emprendimientos. ¿Cuál sería esa importancia para nosotros tomar acción como emprendedor de buscar profesionales como usted para que motiven a nuestro personal? Mira, obviamente trabajar con personas es de alta complejidad. No vamos aquí a maquillar diciendo que no es complejo. Lo es. Las personas somos complejas, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces una palabra nos ofendemos y así vamos. No tenemos nuestras propias batallas, todos tenemos nuestras propias historias. Pero cómo motivar a las personas, creo que a las personas con las cuales uno trabaja, al equipo, es porque tú le cuentas la historia que hay detrás de eso que está pasando. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la persona va por un sueldo y es honesto y por un sueldo, pero siente que no trasciende por el sueldo. Pero si tú le cuentas lo que está haciendo detrás de esto, ¿cuál es el propósito real? Creo que esa historia es importante compartirla cuando alguien entra a tu empresa a trabajar, porque de él también o de ella depende que todo brille. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo como equipos itinerantes, ¿qué significa eso? Que yo a veces contrato personas cuando el volumen es grande, necesito personas. Recuerdo que trabajé con una persona fantástica en el norte, es capacitador, Héctor. Y Héctor Mamani, lo nombro, ojo. Y Héctor, lo expliqué el trasfondo de esto. Y él lo entendió y fue una experiencia maravillosa trabajar con él. Y yo siempre hacía todo sola, que obviamente alguien que hace todo solo no crece, no vas a crecer. Tienes que soltar el control. Yo estoy en control, estoy en rehabilitación. Yo lo reconozco, soy una controladora que está en rehabilitación, ¿ya? Por el miedo de sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cómo motivar a las personas dándoles las razones de por qué está haciendo aquello que está haciendo. Que es, además de su sueldo, es un impacto. Y eso es diferente. Y además, entiende que esa persona te está ayudando a ti. Entonces, ¿cómo tú no la vas a tratar bien? Claro, puede llegar atrasado, te puede mentir, puede pasar un montón de cosas. Bueno, a veces hay que ser un poquito flexible de esas cosas, porque esa persona no está haciendo su sueño, ojo, está ahí contigo, pero tú puedes igual contagiar con algo. No significa que por eso va a ser fácil y va a ser un miel sobre hojuelas, pero es importante conectar con la persona y decir que también es bueno en lo que hace. Reconocer las cosas buenas es clave. La hemos pasado excelente, súper excelente. Creo que hemos aprendido mucho, no solamente nosotros, sino todos los que nos escuchan. Estoy seguro que se van a llevar muchas cosas buenas. Lanzaste varias cápsulas ahí que el que la consuma creo que va a cambiar. Y bueno, está de más recomendar el método máximo potencial a todas las personas. Este episodio es presentado por Francisca Aguilar, coach de liderazgo personal y creadora del método máximo potencial, un método garantizado y efectivo. Con su grito "Yo sí puedo" ha llegado a convertir varias mentes en toda Latinoamérica. Así que ya sabes, la puedes conseguir por Instagram como Soy Máximo Potencial o en su página web máximopotencial.cl. Vamos a finalizar, Francisca, con 6 preguntas que le vamos a llamar preguntas para enfocados. Esto lo vamos a realizar a todos los invitados y comenzamos con usted. Así que yo creo que comenzamos con la vara muy alta. La primera pregunta, Francisca, dice, si tienes la oportunidad de ser escuchada por todos los habitantes del mundo, ¿qué le dirías? No se rinda. Tienes un minuto en un ascensor y debes convencer a la persona más influyente del mundo que debe de invertir en ti y en tus proyectos. ¿Qué le dirías a esa persona tan influyente en un minuto nada más que tienes un ascensor con él?
Es una persona muy influyente. Sí, es Tony Robbins, punto 1. Le diría, así como tú, yo también nací para esto, tengo mi propio sello, no persigo ser como tú, pero sí persigo tener un impacto tan grande como el que tú has tenido porque tengo un mensaje y lo tengo que decir. ¿Me apoyas en esto? Trabajo que harías toda tu vida sin cobrar ni $1. Que no Ya se lo vale hace, todo, creo. pero es este. Sí, ya sería entrenadora. O sea, y ¿sabes? No sé si se puede decir, pero yo tengo un sueño y es que he hecho mucho ejercicio sobre el tema de las creencias limitantes con respecto al dinero y todo, porque quiero tener dinero, porque quiero hacer 2 cosas. Proyectos de danza urbana para jóvenes, donde justamente poder que descubran su fuerza y su valía a partir de la danza. Y quiero hacer un proyecto para adultos mayores de cuarta edad que puedan ser escuchados, simplemente que hablen y que las personas los escuchen y que también vuelvan a florecer. Esas son 2 cosas Qué que bonito. voy a hacer sí o sí cuando tenga el dinero. Ojo, quedó grabado. Yo me puse la soga. Eso voy a hacer. Termina la frase. Lo que yo nunca haría es... Lo que yo Sacarme la nunca ropa. haría es... Sacarme la ropa en público. No. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué le dirías en este momento, Francisca Aguilar, si tienes al lado a tu yo de 8 años? ¿Viste que lo podíamos hacer? ¿Viste? ¿Viste que podías? Tontito. Qué bonito, lo logré. Esa niñita de 8 años se fue y llegó Francisca de 80 años. Esa es la 6ª pregunta. Llegó Francisca de 80 años. ¿Qué le dirías? No estuve tan mal, ¿no es cierto? Gary 80 me dice, no, hiciste lo que tenías que hacer. Bien. Lo logramos. Bueno, Francisca, hemos finalizado las preguntas enfocados y además de eso ya está por finalizar este podcast. Estoy muy feliz. Este episodio en verdad me llenó mucho. Me siento muy feliz. Hoy voy a dormir feliz porque estoy en otro nivel. Estoy en un nivel alto, como dice mi amiga Francisca. Muy agradecido, Francisca, por tu tiempo. En verdad creo que he dicho la palabra feliz muchas veces en este podcast porque en verdad lo estoy. Pero ya nos toca despedir. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por todo, por tus palabras, por tus pequeñas cápsulas que arrojaste. Y de verdad muy agradecido. Bueno, gracias a ti, Esteban, a ti, Roy. Le he pasado fantástico porque hay algo real aquí. Este podcast es real, ¿ya? Y por lo Totalmente. mismo me entregué al 100% y por eso acepté estar acá. Les deseo todo el éxito del mundo y quiero decir una frase que es sin miedo al éxito. La victoria ya es de ustedes. Y por supuesto, todos nacemos, pero no todos crecemos. Y qué bueno que fuiste tú nuestra primera invitada, ya que es tan importante, o creo que el primer paso para cualquier persona que desea proyectarse o tener ciertos resultados en la vida, creo que tiene que empezar por la motivación y por vencer el miedo. Y creo que tú, además de ser una coach que se enfoca y se dedica, eres un vivo ejemplo de cómo hacerlo, y eso me parece fantástico, y te doy nuevamente las gracias por ser una ventana donde proyectas realmente tus emociones y, como tú lo acabas de decir, tu lado más humano. Y para ti que nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal y recuerda que si apoyas a un emprendedor, te apoyas a ti mismo. Enfocados Podcast. Este episodio es presentado por Enfocado Studios, tu agencia creativa de confianza. Nos puedes ubicar por Instagram como Enfocado Studios o por nuestra página web como www.enfocadostudios.com. Enfocados Podcast.